que empieza en Ixtapan de la Sal. En Ixtapan de la Sal se encuentra nuestra invitada de esta noche y le voy a ceder la palabra, ni más ni menos que a la doctora Covadonga Sánchez Pérez, que presentará a nuestra invitada. Muy buenas noches a ustedes. Adelante. Muchas gracias, buenas noches por estar aquí en este programa de temas para aprender y reflexionar. Y hoy nos acompaña una educadora de jardín de niños, que yo insisto que es preescolar más que jardín de niños, pero que está acá con nosotros desde Iztapan de la Sal y tiene un tema bien interesante que se llama hacia la pedagogía de la pregunta. Y seguramente todos estarán muy interesados. Voy a ceder el uso de la palabra a nuestra compañera y amiga Ana María Mercado, que nosotros la conocemos como Ani Mercado. Adelante, maestra. Este es su espacio. Cámaras y micrófonos son todos suyos. Pues muchísimas gracias a todos, muy buenas noches a todos y bueno, un placer estar con ustedes en estos programas de veladas nocturnas de reflexión y de ponernos un poquito a pensar sobre lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Hoy quiero compartirles esta pregunta que a mí también me inquieta sobre la situación de hacia una pedagogía de la pregunta. ¿Realmente estaremos caminando hacia una pedagogía de la pregunta o seguiremos en la situación de una pedagogía de la respuesta? Cuando escuchamos este tema de pedagogía de la pregunta, bueno, pues a nuestra mente viene pues Freire, con esta parte de cuestionarnos. Pero ¿qué tanto en nuestras aulas estamos dando paso a esta respuesta? ¿O qué tanta respuesta les damos a esas preguntas que nuestros alumnos no se han hecho? ¿Realmente la pregunta es el motor del aprendizaje como nos lo marca Freire? ¿Realmente está la curiosidad, el diálogo y el cuestionamiento del mundo en nuestras aulas? Y de ahí podríamos preguntarnos y hoy las invito a que reflexionemos. ¿Qué preguntas están en nuestra aula? ¿Cuáles son las que entran a nuestros salones? ¿Quiénes preguntan? ¿El maestro? ¿Los alumnos? ¿En qué momento preguntan nuestros alumnos? ¿Qué tipo de preguntas nos hacen? ¿Cuándo preguntan? ¿Solo cuando el maestro da pie a que se den estas preguntas? ¿O hay un espacio para que se den este cuestionamiento? De esta manera quisiera compartirles una de mis grandes pasiones, que es la filosofía para niños, y que encuentro justamente un anclaje muy importante y que también esta propuesta, bueno, fue hecha por Lippmann en los años, a principios de los años 70, en los que empezó a ver la situación y la necesidad en sus estudiantes de poderlos llevar a reflexionar, a pensar mejor. Él empezó a trabajar con estudiantes de preparatoria, pero se empezó a preguntar cuáles eran las deficiencias de sus estudiantes y cómo poderlos ayudar a mejorar. Entonces, pues empezó a estudiar y con la colaboración de Anne Margaret Sharp empezaron a hacer una propuesta que fue la propuesta de filosofía para niños. Enseñar a pensar por ellos mismos. Pero este desarrollo de este pensamiento se da desde un pensamiento multidimensional, a lo que ellos llamaron, que va conformado por, bueno, ellos principalmente por tres dimensiones, que fue la crítica, la creativa y la cuidadosa. Posteriormente se sumó la colaborativa. Lo que se pretende es organizar las aulas en comunidades de indagación. Cuando nos ponemos a investigar un poquito más, podemos ver qué relación tiene hoy con la nueva escuela mexicana. Y entonces encontramos esta vinculación, este pensamiento crítico que es un eje articulador que busca que los ciudadanos sean capaces de examinar su realidad desde una perspectiva reflexiva.
frente al cuestionamiento y vuelve a aparecer la pregunta. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué tipo de preguntas les hago a mis alumnos? ¿Para qué les pregunto? ¿Para que me contesten lo que yo quiero? ¿O para que ellos empiecen a desarrollar el asombro, la curiosidad y que esto los lleve a la transformación de su realidad? Aquí tendríamos que ver varios cuestionamientos. Una de las investigaciones de José Carlos Ruiz nos apunta justamente a que tendríamos que empezar a hacer un protopensamiento. Justamente estamos invadidos hoy en día por una sobrecarga de estímulos y entonces nuestros alumnos están frente a las pantallas sobreestimulados y entonces estamos perdiendo la capacidad de asombro, la capacidad de ponernos los lentes que nos puedan ayudar a mirar lo cotidiano, pero desde otra mirada. Ya pasamos desapercibidas muchas cosas y no nos detenemos. La misma vida nos trae para arriba y para abajo y entonces no nos detenemos a ver. Y a veces no nos detenemos a ver desde otras perspectivas. Desde esta situación, José Carlos Ruiz justamente nos propone lo que les decía, este protopensamiento, que va en este proceso de ir desde el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Pero ¿cómo desarrollar justamente el asombro en nuestros alumnos? Y seguimos creando clases en las que solo a veces estamos en el aula, donde la vida cotidiana no entra a nuestras aulas o donde a lo mejor los proyectos parten de situaciones simuladas. Aquí estaría muy importante que nos preguntáramos, en los proyectos que he realizado, ¿qué tipo de preguntas he hecho a mis alumnos? ¿Para qué les hago estas preguntas? ¿Estoy esperando una respuesta correcta? Cuando ellos me contestan, ¿mis alumnos están esperando la afirmación? ¿Se han puesto a pensar que cuando lanzamos una pregunta a nuestros alumnos, su carita se dirige a nosotros para ver si nosotros asentamos con la cabeza y hacemos un guiño? ¿Por qué están esperando nuestra aceptación? ¿Están acostumbrados a decir o a responder lo que el maestro quiere escuchar? ¿O damos espacio para el diálogo? Justamente como les decía, en la propuesta de Littman desde Filosofía para Niños, la propuesta es crear estas comunidades de diálogo, estas comunidades de indagación. ¿Cómo se generan? Pues justamente, primero, romper con la estructura que hemos tenido en los salones de clase. Romper con esta dinámica en la que, bueno, vemos a los niños formados uno tras de otro, bancas una tras de la otra, que el primer momento sería sentarnos en círculo. ¿Cuál es la intención? Que todos nos podamos ver, que todos nos podamos escuchar y que a la hora de establecer esta comunidad pueda fluir el diálogo de manera horizontal. Esto nos permite que entre unos y otros nos podamos escuchar, pero también rompe la situación de que el maestro tiene de alguna manera un lugar privilegiado. ¿A qué me refiero con esto? A la hora de ser parte de la comunidad, es parte también de esas dudas, de esas inquietudes y de esas preguntas. En la situación también de que el maestro pueda decir, esto no lo había pensado. Tal vez si lo investigamos, tal vez si hacemos otro tipo de preguntas. Y también en este sentido, las preguntas van fluyendo de acuerdo a varios detonadores. Los detonadores del diálogo pueden ser una fotografía,
una imagen, una pintura. En filosofía para niños hay en el programa de Littman específicamente una serie de novelas que son los detonadores del diálogo, que van en una historia, que van en acontecimientos que se asemejan a la realidad y que pueden de ahí disparar varios aspectos que nos llamen la atención. Pero también podemos ocupar la literatura. La literatura infantil nos da muchos elementos para disparar el diálogo en estas comunidades de diálogo. Por ejemplo, en estos días les contaré que he estado trabajando con un libro que tenemos en las bibliotecas de aula. Quienes sean de preescolar, yo creo que a lo mejor lo han de reconocer. Este libro se llama Guapa. Y de ahí podríamos, tan solo del título, preguntarnos, ¿una bruja puede ser guapa? ¿Quién es guapo? ¿Qué características tiene una persona para decir que es guapo? ¿Tú eres guapo? ¿Por qué eres guapo? ¿Podría ser de otra manera? Y entonces empezamos a conceptualizar. En el caso de los pequeños de preescolar, nos da diversos elementos porque nos permite darle voz a sus ideas. ¿Dónde lo han visto? ¿A qué otra cosa se parece? ¿Podemos decirlo de otra manera? ¿Podrías dar un ejemplo para decir algo diferente o algo semejante? Y aquí quisiera compartirles, yo creo que algunos por ahí podemos echar un brinco y desempolvar. Aquí les tengo algo que a mí me encanta. Hace algunos años, en el caso de preescolar, está este libro justamente en la SEP y lo tenemos. Este libro se llama Jugar a Pensar y es todo un manual bueno, este es Proyecto Noria, que de alguna manera sigue la línea de filosofía para niños, pero está muy rico porque nos va desarrollando las habilidades del pensamiento. ¿Cómo podemos mejorar el pensamiento? Pues pensando. ¿Cómo podemos mejorar nuestras preguntas? Haciendo preguntas, ejercitando. Y entonces, justamente desde la idea de Littman y Ann Sharp, justamente tendríamos que empezar a ejercitar este pensamiento para ir pensando mejor y desarrolla una serie de habilidades. Estas habilidades del pensamiento, en la primera parte del libro, viene descrita qué se refiere cada una de estas familias de habilidades a las que se refiere. Y en la otra parte del libro es todo un manual que nos lleva de alguna manera en el proceso de la mano, cómo podríamos ir desarrollando estas habilidades a través de pinturas, de juegos y de algunos cuentos clásicos. Y entonces ir estableciendo justamente el desarrollo del pensamiento con los niños, en este caso, con de 4 y 5 años. Pero justamente si echamos una mirada a este libro, encontraremos muchos ejercicios que nos irán abriendo la puerta, no nada más para esta edad, sino que nos ayudan a otras edades. Y en este camino y en este mirar de otra manera y poder hacer nuevas preguntas, estableceríamos justamente este diálogo y esta herramienta de transformación. Ponernos a pensar, ¿qué está pasando en nuestra comunidad? ¿Siempre ha sido de esta manera? ¿Cómo lo hacían antes? ¿Hay otras formas en las que lo podemos hacer? Y en este sentido quiero, por ejemplo, platicarles una anécdota. Alguna vez me platicaron, por ejemplo, quienes son amantes de la cocina, que les pasaron una receta. Y para hacer esta receta implicaba que, bueno, iban a hacer un pollo y este pollo siempre le quitaban las piernas. Y entonces un día una niña le preguntó a su mamá, oye mamá, ¿por qué para hacer esta receta que te enseñó mi abuela siempre le quitan las piernas? La mamá contestó, pues no sé,
así me lo enseñó tu abuela. Entonces, yo he seguido la receta tal cual. La mamá se quedó pensando, ¿por qué será la receta así? ¿Por qué se le quitarán las piernas? Tal vez le dará mejor sabor, tal vez las piernas algo pasará con la receta que no quedará igual de sabroso. Y entonces, en una de las visitas que hizo la mamá con la abuela, le preguntó, oye mamá, ¿por qué en la receta del pollo que siempre hacemos, siempre le quitas las piernas? Y dice, bueno, yo ya tengo mucho que no hago esa receta. Yo la quitaba las piernas porque tenía un horno pequeño y en ese horno no me cabía el pollo completo. Entonces, sin las piernas me cabía muy bien el pollo. ¿Cuántas de las cosas que hacemos nos hemos preguntado por qué las hacemos como las hacemos? ¿Qué pasaría si las hiciéramos de manera distinta? ¿Qué pasaría si dejáramos que nuestros niños y nuestras niñas preguntaran más? ¿Qué pasaría si no tuviéramos respuestas? ¿Generaríamos más la indagación, la investigación? ¿Qué tanto hemos salido de nuestra aula? Los espacios que tenemos, esos espacios comunes, esos jardines. ¿Quiénes viven en nuestros jardines? ¿Qué pasa con las plantas, con los animales que ahí están? Y de ahí empezar a despertar justamente este protopensamiento al que nos hace referencia José Carlos Ruiz. Empezar a despertar el asombro, pero no nada más quedarnos con el asombro, sino ir a la situación de la curiosidad. ¿Qué animales habitan en nuestros jardines? Y encontramos, por ejemplo, ahorita que empiezan las lluvias, tal vez chinillas, tal vez caracoles, depende de esos contextos en los que estamos. Y ahora preguntarnos por qué viven ahí, por qué están juntas, porque a lo mejor las cochinillas o las encontramos abajo de un tabique, abajo de una maceta, porque cuando las movemos se hacen bolita. Y entonces surge un sinfín de preguntas. Pero estas preguntas, ¿quién las contesta? ¿La maestra, el maestro? O justamente regresarle la pregunta a los niños. ¿Y tú qué piensas? ¿Dónde lo podríamos encontrar? Y entonces genera justamente esta curiosidad para que entre ellos empezar a preguntarnos y generar nuevas preguntas y generar nuevos espacios en los que podemos investigar. Y de aquí generar investigadores, nuevos proyectos, pero no que surjan de las preguntas de los maestros. Justamente para mí es muy triste escuchar que los pequeñitos de 3, 4 y 5 años no son capaces de desarrollar este pensamiento crítico, que todavía, a veces todavía hablamos de la cuestión de que necesita la educadora lanzar esas preguntas, sí, lanzar esas preguntas que detonen más preguntas. ¿Mi pregunta queda cerrada o mi pregunta realmente va a generar nuevas preguntas? Yo creo que esto nos invitaría a detenernos y ver con otros ojos el tipo de cuestionamientos que están en nuestras planeaciones. El poner mucha atención en esas preguntas que hacen los niños. No hay preguntas tontas. Hay preguntas tal vez mal formuladas o que no están bien construidas, pero que en comunidad podemos reestructurarlas y podemos aprender poco a poco a mirar más allá, no a preguntar a veces lo obvio, a preguntar lo que está de manera superficial. Si abrimos los oídos y ponemos mucha atención a esas preguntas que nos hacen los pequeños y sobre todo de preescolar, que a veces no tienen miedo a preguntar, ¿qué encontraríamos?
¿Por qué a veces en los niveles de primaria, secundaria o preparatoria o niveles superiores, a veces se tiene miedo a preguntar? ¿Qué hemos hecho con la pregunta? ¿Hemos castrado las preguntas o seguimos, como diría Freire en este sentido, fomentando esa pedagogía de la respuesta? Y podemos irnos con más preguntas y la situación de no pasa nada si no respondemos algo que nos inquieta. Y en esta noche, pues justamente es esta invitación a preguntarnos qué preguntas hacemos dentro de nuestras aulas, qué preguntas nos hacen nuestros niños y la situación de invitarlos a que puedan descubrir esta magia de filosofía para niños. Filosofía para niños no quiere decir que les vamos a enseñar de los filósofos, es aprender a pensar mejor juntos en un espacio donde yo me sienta seguro, en un espacio donde yo tenga la confianza que no pasa nada. Sí, puedo preguntar algo y que no hay preguntas tontas, que todos podemos tener dudas, que todos podemos construir juntos. Y dejo esta pregunta: ¿qué pasaría si nos atrevemos a preguntar de manera diferente? Y pues esta es la invitación de esta noche para que pensemos y reflexionemos juntos. Y pues agradecer este espacio en el que podamos ir construyendo nuestras reflexiones y seguir aprendiendo juntos. Muchísimas gracias, Ani Mercado. Me gustaría decirte y comentarte que tenemos muchos comentarios de nuestros compañeros y amigos que nos ven a través de Facebook Live y que están muy satisfechos de lo que están escuchando sobre filosofía para niños. Justo no es enseñarles autores, sino enseñarles a pensar. Y te dicen que qué hermoso tema, Cali te dice por aquí que qué hermoso tema para reflexionar desde la naturaleza del saber. Y, y hay muchos comentarios más, te saludan desde el Estado de México, desde Chihuahua, desde la Ciudad de México. Y aquí Rosalinda de la Cruz te dice, qué maravillosa manera de reflexionar sobre nuestra práctica docente y de qué manera propiciamos el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Y desde el preescolar, desde los más pequeñitos, que es la base fundamental para ello. Gaby Pérez te dice dejar de interesarse por contemplar, abrazar la paciencia y reconocer que la creatividad nace muchas veces de la quietud y de un momento de paz. Y bueno, muchos comentarios más que, bueno, ya por el tiempo no nos da para leerlos todos, pero agradeciendo a todos los que nos están viendo y escuchando este espacio de temas para reflexionar que estamos trabajando todos los días de 10 a 10 y media. Y bueno, pues agradeciendo a nuestra amiga, la doctora Ana María Mercado Marín, que nos acompañó el día de hoy y que seguramente tendremos muchos más invitados. Nos vemos el día de mañana. Muchas felicidades a todos y que sigamos siendo inmensamente felices y abracemos la reflexión, el análisis desde bien pequeños. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.